Felices Pascuas, feliz Pascua de Resurrección. Nos deseamos en este domingo de la resurrección del Señor, con el que se culmina la Semana Santa. En Pascua no nos deseamos algo que ojalá ocurra, no, nos anunciamos mutuamente algo que ha ocurrido y que además Cristo nos lo ha prometido a todos nosotros. Por eso estamos llenos de alegría y decimos feliz Pascua de Resurrección y lo comunicamos porque estamos desbordando gozo y alegría. Vamos a leer el Evangelio que hoy se proclama, que es Juan 20, versículos del 1 al 9. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que lo habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no había entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Vamos a leer con detenimiento algunos de los datos que nos da este Evangelio, porque en primer lugar son de gran ayuda desde el punto de vista histórico para ayudar a creer. Sí, se habla de un estudio histórico-crítico, es decir, cómo analizar si un texto antiguo está contando hechos históricos o está fantaseando, ¿no? A eso se le aplica el estudio histórico-crítico. Pues bien, tenemos también desde este punto de vista muchos argumentos para afirmar la historicidad de la resurrección de Jesucristo. Me quiero fijar en dos en concreto. El primero, María Magdalena, primera testigo de la resurrección de Jesús. Es la primera en acudir al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, ve la piedra corrida y echa a correr y se lo anuncia a los apóstoles. Por eso Santo Tomás de Aquino le llama la apóstola de los apóstoles. Pues bien, se da la circunstancia de que los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios coinciden en que las mujeres fueron las primeras testigos de Cristo resucitado, aunque hay diferencias de relatos de unos a otros, pero los cuatro ponen a las mujeres como primeros testigos de Cristo resucitado. Y esto es algo providencial, porque leído desde nuestro tiempo, refuerza en gran medida la historicidad del relato. Voy a intentar explicarlo, ¿no? Porque según los métodos histórico-críticos, en concreto, según el criterio de discontinuidad, ¿qué es esto del criterio de discontinuidad? El criterio de discontinuidad a la hora de estudiar la historicidad de un hecho que aconteció de un relato que está escrito hace mucho tiempo, dice que un hecho que está narrado ahí tiene que ser histórico si no puede explicarse por el ambiente de su tiempo. Si no pudo ser inventado por la presión del ambiente en el que estaban viviendo. Si no puede ser explicado por aquel ambiente, es que tiene que ser histórico. Y así ocurre en este caso, porque se da el hecho de que al ser las mujeres las primeros testigos de la resurrección, eso era impensable que alguien se lo hubiese inventado. ¿Por qué? Pues porque el testimonio femenino tenía escaso o nulo valor jurídico en aquel momento, ¿no? Entonces, no era pensable que alguien fuese a poner como primer testigo de la resurrección a unas mujeres porque nadie le iba a creer. Nadie le iba a creer. Es impensable que los evangelistas, además hombres ellos, hubiesen inventado un relato poniendo a las mujeres como testigos, pues porque eso iba en contra de ellos, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un criterio de historicidad muy grande. Otro en concreto. Cómo narra este evangelio que acabamos de escuchar, cómo fueron encontrados los lienzos y el sudario por Pedro y Juan. Lo vuelvo a leer, ¿no? Llegó
también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con el que le habían tapado la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Cuando dice vio los lienzos tendidos en el suelo, está dejando patente que Cristo no sale del sepulcro como Lázaro salió del sepulcro, porque necesitó ser desatado para poder salir, ¿no? Sin embargo, cuando entran allí encuentran que los lienzos estaban tendidos en el suelo, no habían sido desatados. Quiere decir, se utiliza incluso el término griego keimana. ¿Cómo estaban los lienzos? Keimana. Quiere decir que estaban tendidos, aplanados, alisados en el suelo. Keimana es la misma palabra griega con la que se expresa la disminución de una inflamación de una parte del cuerpo. Por ejemplo, pues una abeja ha picado un cuerpo, primero se hincha y después se desinfla, keimana. Bien, ese mismo término es el utilizado para decir que los lienzos estaban tendidos, aplanados, alisados en el cuerpo. No estaban desdoblados, como hubiese ocurrido en el caso de que alguien hubiese robado el cadáver, sino desinflados, ¿no? Y añádase a lo anterior que el sudario con el que se había cubierto la cabeza estaba ordenado en un sitio aparte. O sea, no había habido precipitación alguna, como ocurre cuando se roba un cadáver, ¿no? Y aquellas huellas visibles, aquellas huellas de la resurrección, aunque no eran pruebas por sí solas, debieron de tener un gran impacto en San Juan, en el discípulo amado, ya que dice el Evangelio que hemos escuchado que desencadenaron en él la fe. Entonces entró, vio los lienzos de esta forma y entonces dice, vio y creyó. Pues bien, ¿no? Estos dos detalles a los que me he referido anteceden a la prueba mayor de la resurrección de Cristo, que serán sus apariciones. Cristo resucitado se apareció, se dejó ver, se dejó tocar, y estos serán los próximos evangelios que se vayan relatando, proclamando en los días de la octava de Pascua que vienen ahora. Bien, y además de hablar de estos argumentos sobre la historicidad de la resurrección de Jesús, también creo que hay que ir más allá, obviamente, y hablar del sentido salvífico de la resurrección de Jesucristo. Porque la resurrección de Jesucristo es para nosotros esperanza en nuestra resurrección. Porque celebramos la victoria del primogénito de entre los muertos. Así lo dice Colosenses 1:18. El primogénito quiere decir que es el hermano mayor, pero tiene hermanos pequeños. Si el primogénito de entre los muertos ha resucitado, los hermanos pequeños esperamos también resucitar. O sea que proclamamos una esperanza fundada en un acontecimiento. Que Cristo resucitó y nuestra esperanza se funda en su resurrección. Y además de este aspecto de que la resurrección de Cristo es la esperanza de nuestra resurrección, también tenemos que subrayar el hecho de que es una llamada a vivir una vida nueva resucitada. La resurrección de Cristo es una llamada a vivir ya, desde ahora, esa vida, sin esperar a la siguiente, desde ahora. Dice la segunda lectura de hoy, que es de Colosenses 3:1-4. Por cierto, una lectura maravillosa que os aconsejo leer con detenimiento. Por tanto, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Es decir, tener una vida resucitada desde ya, viviendo en gracia de Dios, gozando de vivir en gracia de Dios. La primera conclusión de la resurrección de Jesucristo es el don de su gracia para poder vencer el pecado, viviendo en gracia de Dios y así ya adelantar la resurrección final que esperamos por la gracia de Cristo. Feliz Pascua de Resurrección. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.